tu altar, Señor, venimos, Señor, pidiéndote que nos perdones, porque somos pecadores, Señor. Pero cuán preciosa ha sido tu gracia derramada en la cruz del Calvario para nosotros, Señor, en lo cual podemos venir delante de ti, oh Dios, no por mérito alguno, sino por los méritos de Cristo. Venimos delante de ti, oh Dios, para que tú tomes control una vez más de nuestro hermano Andrew, Señor. Y eso que tú has puesto en su corazón y en su mente para hablar a tu pueblo, Señor, con denuedo tu palabra, oh Dios. Que fluya, Señor, también en nuestros corazones como ríos de agua viva. Oh Dios, que transforme nuestras mentes y nuestros corazones conforme al propósito para lo cual tú has preparado este mensaje para hoy. Guarda nuestras mentes, Señor, para que esto dé fruto al 100%. Señor, para que nosotros podamos, oh Dios, también no solo recibir esta palabra, sino nosotros también ser hacedores de ella. Ayúdanos, oh Dios, y ayuda a nuestro hermano Andrew, Señor, a hablar como conviene, Padre. Dale de tu sabiduría y dale de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. La palabra de Dios nos afirma que donde hay dos o más reunidos en su nombre, usted lo sienta o no, Él está aquí. Y no sé por qué hoy, más de lo usual, se me ha hecho más palpable la presencia de Dios entre nosotros. Vamos a ponernos de pie. Porque yo siento literalmente que me voy a quebrantar aquí arriba. Padre, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Padre? ¿Quiénes somos nosotros para clamarte a ti, mucho menos sentir tu presencia, Señor? ¿Quién soy yo para pararme aquí de parte tuya a instruir a tu pueblo, Padre? Mas esto es la evidencia de tu gracia. Bendecirnos con lo que no merecemos, Señor. Oh Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Elimina toda distracción, Padre. Muéstranos tu gracia, Señor. Muéstranos tu poder. Llénanos de ti en esta mañana. Que esta palabra caiga en tierra fértil, en corazones de quienes te conocen, los hagan alabarte, exaltarte aún más. Y de aquellos que no te conocen, haz temblar su interior en reconocer tu grandeza, tu poder y la necesidad que tenemos de ti, oh Señor. Y esto no te lo pido por mis méritos, por los méritos de lo que nos hemos parado aquí o los que están sentados en su casa o aquí en la iglesia, Señor, sino por la sangre preciosa de Cristo que tú derramaste por nosotros. Oh Señor, tú lo puedes hacer posible. Mis talentos, mi preparación tienen absolutamente nada que ver, Señor. Hazme transparente, hazme reflejo de Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, en una conversación entre grandes pensadores, se encontraban meditando, reflexionando en cuál sería la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Uno de aquellos pensadores dijo, la resurrección. Pero la realidad es que el cristianismo no es la única religión que predica la resurrección. Otro dijo la Biblia.
Pero la realidad es que nosotros no somos la única religión que cree tener un texto sagrado de parte de Dios. A todo esto entra el autor C.S. Lewis, y mientras escuchaba a aquellos hermanos debatir, levanta su mano y dice: me parece que la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es la gracia. Verán, todas las religiones predican un Dios de amor, porque nadie seguiría un Dios de odio. Las demás religiones predican la necesidad de vivir una vida moralmente correcta para poder considerarte limpio delante de tu Dios. Muchas religiones, al igual que los judíos en el Antiguo Testamento, practicaban el presentar sacrificios como ofrenda por el perdón de unos pecados que nosotros no podemos evitar. Pero la única religión que se enfoca no en lo que el hombre puede hacer por su Dios, sino en lo que su Dios ha hecho por el hombre, es el cristianismo. Es en este tema de la gracia que encontramos uno de los puntos más hermosos y fundamentales que tiene el cristianismo, pero a la vez uno de los puntos más difíciles de comprender para nosotros como seres humanos. Porque nos criamos con la mentalidad y con ese pensamiento arraigado en nuestra mente que todo lo que obtenemos es porque lo merecemos. Si eres un buen empleado, te pagarán de acuerdo a lo que mereces. Si fuiste buen estudiante, mereces éxito y por eso lo recibirás. Y así mismo nos van criando y así mismo a nosotros realmente nos gusta sentir que lo que hemos logrado ha sido porque lo hemos merecido, no porque alguien nos lo ha dado. Eso como que sentimos que le quita valor a nuestros logros cuando nos dicen: tú no mereces eso. Sin embargo, veremos en esta mañana que nos chocamos de frente con la realidad, que el regalo más importante, el regalo más hermoso que podría existir para el ser humano, no hay manera de merecerlo, que es la salvación. Entonces, en esta mañana continuamos con la serie que ya iniciamos hace 3 domingos, de las 5 solas, y estaremos viendo con la ayuda de Dios el tema de la sola gracia o la salvación solo por gracia. Así que les pido por favor que me acompañen a Efesios 2, del 1 al 10, y he titulado esta prédica: para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 1 al 10, dice: de muerte a vida por Cristo. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Abre paréntesis: por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. En esta mañana estaremos viendo 3 puntos. Punto número 1, la vida del muerto.
Punto número 2, interceptados por la misericordia y gracia de Dios. Y punto número 3, para que nadie se gloríe. Y nos encontramos entonces en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y para tener un poco de contexto, resumir brevemente, en el capítulo 1 de esta carta vemos cómo el autor busca llevarnos a la reflexión de los logros de Dios para nuestra salvación. Cómo Dios el Padre escoge a su pueblo desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y cómo por medio de su Hijo consigue entonces la redención de este pueblo que Él llamó. También nos muestra cómo el Espíritu Santo aplica la redención en nuestras vidas y nos asegura la herencia que esperamos en Cristo Jesús. Pablo termina entonces el capítulo 1 considerando que la mayor muestra del poder de Dios es la resurrección de Cristo. Y entonces ahora procede en el capítulo 2 a explicarnos las implicaciones de este poder en nuestras vidas. Es como la aplicación de lo que él viene hablando en el capítulo 1. El capítulo 2 viene siendo el fruto de lo que Pablo viene queriendo, haciéndonos reconocer en el capítulo 1. Por eso notamos de manera tan evidente que aunque nuestra Biblia, por cuestión de organización, de estudio, divide los textos en capítulos y en versículos, ¿verdad? Pero nadie escribe una carta diciendo capítulo 1, versículo 2. Pero se hace evidente que todo lo que continúa aquí no se debe ver como algo separado de lo que Pablo viene hablando en el capítulo 1, sino más bien una continuación de la misma idea y de lo que él viene planteando. Simplemente ahora está pasando a explicar cómo esta verdad del capítulo 1 nos va a impactar a nosotros, los gentiles, los judíos y todos los que hemos creído en Cristo. Entramos entonces al punto número 1, la vida del muerto, versículos 1 al 4, y leo nuevamente. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A un gran predicador le hicieron la siguiente pregunta en una ocasión. Le dijeron, oye, si tuvieras 10 minutos para predicarle el evangelio, el plan de salvación a una persona, ¿cómo lo harías? Y aquel predicador dijo, sencillo, 8 minutos haciéndole entender a la persona el problema que tiene y 2 minutos para presentarle a Cristo. Y muchos podrían escuchar eso y decir, caramba, pero eso es justamente el problema que tienen los evangelistas, que hablan demasiado del problema y no hablan suficiente sobre el amor de Cristo. Pero debo decirles, hermanos, que dependiendo del contexto, el momento, la circunstancia en que se esté dando esto, yo estoy de acuerdo con lo que dice ese predicador. Porque la realidad es, hermanos, que para poder entender el problema, la gracia que hemos recibido, la grandeza de esa gracia que hemos recibido, debemos entender de dónde fue que Dios nos sacó. Para que pueda haber una buena noticia, debe de haber una mala noticia, o la posibilidad, por lo menos, de una mala noticia. Pero en este caso no fue una posibilidad, era con certeza la mala noticia que nos esperamos. Y esto es exactamente como Pablo entonces inicia el capítulo 2, y me recuerda un refrán que dice así, dice, nunca somos tan buenos como creemos, pero sí más malos de lo que sabemos. Nunca somos tan buenos como creemos, pero sí más malos de lo que sabemos. ¿Y qué tan malos éramos? Pues tan malos para ser considerados por Dios muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Hermano, lo primero que el apóstol Pablo está haciendo en esta carta, antes de llevarnos a gozarnos en la gracia y la misericordia que Dios nos ha mostrado, es recordarnos que nunca debemos olvidar de dónde nuestro Dios nos sacó. Nuestra primera aplicación en esta mañana es que debemos recordar, meditar constantemente de dónde Dios nos sacó, para poder mantenernos agradecidos de la posición privilegiada en la que nos encontramos hoy en día por medio de Cristo. Si no meditamos de dónde Dios nos sacó, no vamos a valorar tanto
lo que Él ha hecho por nosotros. Dice el texto, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Quizás algún amigo o amiga que nos pueda estar escuchando, pueda estar aquí en esta mañana, empieza a tocarse, a sentirse, a mirarse las manos, ¿verdad? Y pensar, caramba, pero este tipo está loco porque yo no me siento muerto. Pues amigo, amiga, hay muchos tipos de vida, es lo primero que debemos entender. Hay una vida moral, ¿verdad? Es lo que permitimos que los demás vean. Hay una vida mental, que es lo que poca gente conoce, nada más nosotros, lo que pasa por esta mente que no necesariamente se expresa hacia afuera. Hay incluso vida animal, hay vida incluso vegetal. Pero lo que no tenemos plenamente consciente en nuestro día a día antes de Cristo es la importancia y la realidad de que existe una verdadera vida espiritual. Puedes mirarte las manos, puedes salir de aquí, puedes coger para la playa con tus mejores amigos, con tus seres queridos, cantando el camino entero tus canciones favoritas, vivir el mejor momento de tu vida y estar engranojado diciendo, wow, esto es estar vivo. Pero lamento informarte, amigo o amiga, que aunque usted se sienta vivo fuera de Cristo, estás muerto. Usted puede estar vivo física, moral y socialmente, pero ante Dios, que es lo que verdaderamente importa, usted está muerto. Y esto es solo una de las maneras que Dios describe al hombre que está fuera de Él. También nos enseña que el hombre fuera de Dios nos enseña la palabra ciego, según 2 Corintios 4:3. Esclavo del pecado, Romanos 6:17, enfermo, Marcos 2:17. Es decir, que la palabra de Dios no escatima palabras, valga la redundancia, para llevarnos a entender en la condición que nosotros estamos y darnos a entender que cuando Cristo dice, oye, nada puedes hacer apartados de mí, es que literalmente no hay nada que podemos hacer fuera de Cristo porque estamos espiritualmente muertos fuera de Él. Amigo, amiga, iglesia, el estado natural del hombre caído es muerto espiritualmente. Nacemos en esta condición, vivimos en esta condición y morimos físicamente en esta condición si estamos fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque en nuestro estado caído estamos muertos, pero nuestras acciones y nuestros pensamientos nos llevaban a entender que estábamos felices de estar muertos. Fuera de Dios, éramos felices de vivir en rebelión constante en contra de Dios, usted estando consciente de que vivías en esa rebelión o no. Y esto es justamente lo que Pablo está diciendo en el versículo 2. El predicador John Stott, predicando este mismo texto, decía en este momento, cuando iba por este versículo, nuestros delitos hablan de la rebeldía del hombre y el pecado habla de nuestro fracaso ante Dios. Es decir, que antes que Cristo no éramos más que rebeldes y fracasados. Y en principio, si somos realistas, hermanos, esto es una verdad difícil de aceptar. Ustedes saben lo que me cuesta en ocasiones mirar a mi hija, que está de cumpleaños hoy justamente, y saber que esa niña que trae tanto gozo, tanta alegría a nuestro hogar, esa niña, por buena educación que yo pueda darle, por buenas morales, aunque yo pueda brindarle las mejores experiencias del mundo, llevarla a viajar donde sea, darle todo lo que ella pida por esa boca, fuera de Cristo, ella está muerta. ¿Qué evidencia nos da Pablo de que esta es nuestra condición? El hecho de que anduvimos según la corriente de este mundo, cuyo príncipe es ¿quién? Satanás. ¿Y qué significa eso? Para aplatanarlo, como dice Persia. Significa, hermanos, que estábamos siendo dominados en lo que el sistema de este mundo, gobernado por Satanás, quería hacernos creer que era lo correcto, quería hacernos creer que era lo que deberíamos hacer. Y quería llevarnos a entender que hacer esto era lo que realmente nos iba a llevar a sentirnos vivos.
El pastor John MacArthur, mientras buscaba diferentes maneras de aplicar este sermón, decía que hay muchas maneras en que tú puedas describir lo que es la corriente de este mundo, pero que si fuéramos a verlo a nivel general, hay 3 cosas en las cuales podríamos pensar. Y él decía, número 1, el humanismo. La corriente de este mundo te vende, haz lo que quieras y serás feliz. Número 2, el materialismo. Este mundo te vende, oye, compra lo que quieras y serás feliz. Número 3, el sexo. Ten sexo con lo que quieras y con quien quieras, en el momento que quieras y serás feliz. Todo esto, iglesia, para mantenernos en un círculo vicioso que jamás nos podría saciar, pero que sí logra cegarnos de aquel que sí podría saciar nuestra necesidad, nuestra sed. Entonces, ¿cuál es nuestro delito? ¿Cuál es nuestro pecado? Pecado que significa literalmente errar al blanco. Eso es lo que significa originalmente el pecado, cuando erramos al blanco. Entonces, ¿dónde es que estamos errando al blanco en esta situación? Pues, más allá que el hecho de actuar buscando satisfacer nuestras necesidades en estas cosas, en el corriente de nuestro mundo, nuestro pecado está más en lo que estamos dejando de hacer que en lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Qué es lo que estamos pensando? Pensar que estas cosas van a llenar el vacío que existe en el ser humano, que solamente Dios puede llenar. Es en este sistema, orquestado por Satanás, que Él quiere mantenernos y donde nos mantenía, muertos en nuestros delitos y pecados. Y alguno podría pensar, ofendiéndose ante todo esto que estoy diciendo, que no lo digo yo, lo dice Dios, yo lo estoy repitiendo básicamente más para adelante. Alguno podría pensar, oh, pero yo he vivido una vida recta, ¿cómo va a ser que yo estoy muerto? Bueno, tú podrás pensar que estás viviendo una vida recta según tus propios estándares, pero si lo comparamos frente a los estándares de Dios, iglesia, yo no recuerdo un momento en mi vida antes de Cristo que yo haya hecho algo malo, y aún sabiendo que yo hice algo malo, mi respuesta ante esa situación haya sido, caramba, el pecado es un problema serio en mi vida. Yo le tenía temor a las consecuencias de lo que podría traer lo que yo hice mal, pero jamás mi pensamiento es, le estoy faltando a Dios, tengo pecado en mi vida. No te estoy hablando tampoco, hermanos, ante lo que la ley considera bueno, porque usted puede vivir una vida moralmente correcta y está fuera de Cristo. Usted nunca va a escuchar un homicida decir, o sea, si quien mata a otra persona podría presentar las mil y una excusas, que fue sin querer, que fue un error, que no fue premeditado, ¿verdad? Buscando aliviar la condena. Pero de todo lo que te pueda decir, nunca vas a escuchar a alguien que está en su sano juicio decir, pues yo no sabía que matar es malo. A mí nadie me lo dijo. No, porque sabemos, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Y por eso vemos entonces tanta gente que vive en base al refrán, yo ni he robado ni he matado a nadie. Como si esa fuera la expresión de la máxima virtud que podría existir en el ser humano. Amigo, amiga, hermano, la mayoría de los seres humanos ni han robado ni han matado a nadie, porque si la mayoría de los hombres y mujeres robaran y mataran gente, no tuviésemos ninguno ya. Sin embargo, no es a eso que Pablo se está refiriendo. Eso podría ser suficiente para la sociedad. Pero si aún la persona que se considerara más justo en el mundo entero tomara los 10 mandamientos de Dios, y estoy hablando de los 10 mandamientos, o sea, no estoy hablando de todas las cositas que podríamos desprender de ahí para mostrar verdaderamente el pecado del hombre, nada más con esos 10 mandamientos de Dios, lo mirara, y si es honesto consigo mismo, dirá, yo me estoy quedando extremadamente corto. Iglesia, cada mentira, cada mala palabra, cada vez que deshonramos a nuestros padres, cada vez que deseamos a la mujer u hombre, porque a veces vivimos como si las mujeres no desearan el hombre de prójimo, nada más hablamos de la mujer. Cada vez que ponemos lo que sea por encima de Dios, son evidencias acumuladas en nuestra contra
solamente para evidenciar que verdaderamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que lo último que teníamos en mente era cumplir con los estándares de nuestro Creador, sino que vivíamos de acuerdo a los estándares ¿de quién? Del príncipe de este mundo. Ese espíritu de desobediencia que operaba en nosotros, que nos mantenía permanentemente pensando, y si no pensando, actuando como que no necesitamos a Dios. Ahora, ¿sabe cuál es el clavo que termina de cerrar el ataúd? Que según el versículo 3, hacíamos todas estas cosas no porque estábamos obligados a hacerlo, sino porque estos pecados, ¿qué hacían qué? Que satisfacían nuestros deseos. Éramos de los hijos de desobediencia, pero literalmente abrazábamos a nuestros pecados debido a nuestra entrega al mundo y a la aceptación de todo lo que el diablo nos presentaba como bueno y válido según mis propios estándares. Hermanos, amigo, amiga, lo único que merecemos fuera de Cristo es la ira santa de nuestro Dios. Iglesia, cada uno de los que estamos aquí, que nos encontramos dentro de Cristo, estábamos cavando nuestra propia tumba, cegados, deleitándonos en nuestro pecado, y con cada acto que hacíamos era como gritando a los cuatro vientos: Dios no me importa, yo vivo como yo quiera, yo soy un feliz hijo del diablo. Así era que vivíamos. Soy hijo de ira, soy hijo de desobediencia y me gozo en mi condición. Así era como que vivíamos, fuera de Cristo. Pero, mis hermanos, fue ahí, cuando íbamos trazando nuestro camino al infierno, cuando estábamos cavando nuestra propia tumba, fue ahí que escuchamos la voz más dulce que el ser humano podría escuchar. Fue en ese momento que lo que una vez éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, fuimos interceptados por la misericordia y gracia de nuestro Señor. Entramos entonces al punto número 2, interceptados por la misericordia y gracia. Versículos 4 al 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Pone Pablo en paréntesis. Y el que nos resucitó, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, iglesia, y gloria a Dios por ese pero y ese por. Veamos en primera instancia cómo es que opera la misericordia de Dios entonces a nuestro favor. Es la misericordia de Dios cuando Dios no nos da el castigo que nosotros merecemos. Eso es misericordia. Cuando no recibimos el castigo que nosotros merecemos. La misericordia, ¿cómo decir? Se hace muy evidente entonces, si se fijan en lo que dice el texto, que la idea del texto no es: pero Dios, que vio que Andrew iba a tener mucho potencial como predicador y cristiano. O pero Dios, que vio que Andrew no iba a volver a pecar más nunca. Tampoco la idea es: pero Dios, que vio que Andrew no lo iba a dejar en vergüenza. O pero Dios, que vio que Andrew no lo iba a difamar jamás. No, no es esa la idea. La idea del texto es: pero Dios, que nos amó primero
nos ha mostrado su gran misericordia. Hermanos, si estamos conscientes de nuestra condición caída fuera de Cristo, nos damos cuenta de la enorme cantidad de misericordia que era necesaria para borrar tanta miseria en un pecador como yo. Y solo un Dios rico en misericordia lo pudo hacer. Y lo grande de todo esto es que lo hizo por su propia voluntad. El motivo de Dios reconciliarse con el hombre es Dios mismo. Porque nuestra rebeldía y transgresión no merecía dicha reconciliación. Todas las razones por las cuales Dios muestra misericordia, nos muestra su amor, se encuentran en Él mismo. Porque en mí no hay mérito. En ninguno de nosotros hay algún mérito que nos haga dignos de sentirnos que nos hemos ganado ese amor. Y no hay forma tampoco de que nos ganemos ese amor. Entonces, habiendo dicho esto, les doy otra aplicación que debe ayudarnos a vivir con la libertad que es que Cristo nos ofrece. Hermano, hermana, no podemos vivir como tratando de ganarnos el afecto de nuestro Dios. Eso es imposible y es frustrante, porque usted nunca se va a sentir, si usted está consciente de verdad de lo que está sucediendo en su vida, usted nunca se va a sentir digno de dicho amor y dicha misericordia. Así que tratar de vivir queriendo ganarse ese amor, lo que lo va a frustrar más y lo va a condenar más que darle la libertad que Dios por medio de Cristo te está ofreciendo. Ahora, como sí debemos vivir, es como queriendo exaltar a aquel que sin yo merecerlo me ha amado desde la eternidad. A eso es que estamos llamados, hermanos. Mostrándome una misericordia que yo obviamente no merecí ni merezco. Podría entonces surgir la siguiente pregunta: Andrew, pero ven acá. Y si Dios entonces es tan misericordioso, ¿por qué sufrimos las consecuencias de nuestros pecados? ¿Y por qué incluso yo me encuentro sufriendo consecuencias de pecado que yo cometí mucho antes de conocerlo a Él? Recuerden la definición que di de misericordia. Decía que misericordia es cuando Dios no nos castiga según lo que merecemos. No dice la definición que no habrá castigo. Son dos cosas diferentes. Pero nótese entonces, que más bien debemos entender la misericordia de Dios en que aun cuando Él nos castiga, es para corrección, no para destrucción, que era lo que verdaderamente nosotros merecíamos. Es como dice Proverbios 3:12, porque el Señor a quien ama castiga como un padre al hijo en quien se deleita. Es decir, que el castigo que podemos recibir en Dios es una evidencia más de su amor y su misericordia por nosotros, porque Dios no castiga como el hombre. Aunque no fue mi caso, gracias a Dios, yo sé de muchas personas que quedaron traumadas por cómo sus padres los castigaban. Porque sus padres no castigaban con un sentido de corregir, sino que lo veían como un método para desahogar la ira acumulada que tenían por las ocurrencias de sus hijos. Pero esto no es el caso de Dios, amados. Dios no castiga como el hombre. Dios no castiga para simplemente desahogar su ira. Porque si verdaderamente Dios hubiese querido desahogar su ira sobre su pueblo, nos hubiese permitido continuar en el camino que llevábamos. Porque créeme, iglesia, créeme, amigo o amiga, habrá un día donde Dios manifestará esa ira santa sobre la humanidad. Y no habrá una persona en la tierra que podrá pararse frente a Dios y decir: Dios, yo no merezco esto. No habrá uno. Sin embargo, Dios, aún nosotros estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados.
Vemos aquí la hermosura entonces del amor de Dios, hermanos, que aun cuando estábamos muertos, nos amó. Cuando estábamos en nuestro peor momento, en nuestra peor condición, nos amó. Y piensen en un momento, en la primera vez que usted se enamoró, cuando se enamoró de su pareja, ¿verdad? Por lo regular, no siempre es así, pero como por regular, usted lo primero que ve es algún tipo de atractivo físico, que te hace como despertar un interés por esa persona. Y aunque sabemos que el amor va creciendo con el tiempo, según tú vas conociendo a esa persona, ahí es que en verdad nace el amor como tal. Hermanos, Dios nos amó cuando no había ningún atractivo en nosotros. ¿Y qué atractivo podría haber en nosotros si estábamos muertos? No había atractivo. Hermano, el que le diga a usted que no hay un requisito para ser salvo, le habló mentira. No se alarmen, pero sí hay un requisito para ser salvo. Hay una condición previa para poder alcanzar la salvación, y ese requisito es que había que estar muerto. Y con ese requisito, o cumplimos o cumplíamos todos los que estamos aquí. Sin embargo, aún así, iglesia, Dios nos amó. Y tanto nos amó que no solo nos mostró misericordia, sino que nos mostró ¿qué? Gracia. ¿Se habían detenido a pensar en algún momento que Dios pudo haber decidido mostrar misericordia y no mostrarnos gracia? Que Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Los voy a castigar, pero no con la intensidad que se merecen. Y ya. Que esa fuera la respuesta de Dios. Eso es misericordia, ¿no? Si a usted su papá le ofreció 5 correazos, porque le dijo que usted, si volvía a repetir algo, le iba a dar 5 correazos, y usted volvió a poner la mano donde él te dijo que no pusiera la mano, y cuando fue a darte los correazos, en vez de 5, te dio 2. ¿Mostró misericordia o no? Eso es misericordia, hermano. No el tipo de misericordia que nosotros normalmente pensamos en nuestra mente, pero no deja de ser misericordia. Pues Dios no solo se limitó a no darnos el castigo que merecemos, sino que también nos bendijo con un regalo, un don que tampoco podríamos merecer. Y eso es gracia. Darnos un regalo que nosotros jamás podríamos merecer. Mostró gracia en que aun cuando estábamos muertos, nos dio vida y nos resucitó con Cristo. Y Pablo una vez más, para que quede totalmente claro, nos repite en paréntesis, por gracia son salvos. Y yo no sé si usted se está dando cuenta de los grandes esfuerzos que Pablo está haciendo para que no quede ni una duda en este texto, que todo lo que está operando aquí es la misericordia y la gracia de Dios. Sola gracia. Salvación solo por gracia, iglesia. De ninguna manera esto involucra algún mérito del hombre. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es una obra de Dios hecha para personas que no lo merecíamos y francamente aún no lo merecemos. Porque no es que ahora en Cristo lo merecemos por nuestros méritos tampoco. Se hace evidente entonces, iglesia, que no solo hemos resucitado con Cristo, según este texto, sino que por medio de su sacrificio somos hechos partícipes junto con Él. Lo que le sucedió a Cristo nos sucederá a nosotros. Nosotros resucitaremos con nuestro Señor en un cuerpo glorificado. Pero no solo eso, amados, sino que nos unió a nuestro Redentor de tal manera que todo lo que se pueda decir de Cristo se pueda decir de mí, por sus méritos, por su sangre que fue derramada. Es por medio de Cristo que hemos encontrado una mente renovada, nos dice Romanos 4. Es por medio de Cristo que hemos encontrado una nueva identidad. Ya no somos hijos de desobediencia, dice Romanos 8.
Y es por medio de Cristo que encontramos la nueva capacidad de no vivir de acuerdo a los hijos como vivían los hijos de ira, no vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. Es por medio de Cristo que somos libres del control de Satanás. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Me confortó bastante ver que el texto respondía a la pregunta y que no tuve que empezar a dar para atrás y para adelante. Dice el texto, para mostrar. Y en este caso implica que es para la exposición del propósito de Dios y para su propia gloria. ¿Con qué se come eso? El propósito de Dios, según lo que podemos ver, es dar a conocer su gloria a sus hijos. Y esto es hermoso, iglesia, porque si nos detenemos un momento para pensar, esto es justamente lo que nos esperaba, ser apartados de su gloria. Y Él está haciendo todo lo contrario. No, yo quiero mostrarles mi gloria, quiero mostrarles mi bondad, quiero mostrarles mi gracia. Nosotros teníamos todas las de perder, porque cuando vivíamos alejados de Dios, quien estaba sufriendo, quien estaba perdido, no era Dios, éramos nosotros. Y por eso es que Dios obra de esta manera, porque Dios sabe que de no ser por su gracia, el ser humano se perdería del mayor deleite, la mayor satisfacción, el mayor privilegio que podría existir. ¿Y cuál es ese? Dios mismo. Pero el texto entonces no se limita solo a eso, sino que nos asegura que en los siglos venideros Dios continuará promoviendo y mostrando su abundante gracia y bondad para con todos nosotros. Y el ilustre predicador Charles Spurgeon lo describió de una manera que si cerramos nuestros ojos podría parecer una obra de arte. Así que quiero citarlo textualmente como dijo en un mensaje que él dio sobre este texto, diciendo: cuando todos los santos estén reunidos en casa, todavía hablarán y platicarán de las maravillas del amor de Jehová en Cristo Jesús. Y en las calles de oro se pondrán de pie y contarán lo que el Señor ha hecho por ellos a multitudes de ángeles que escuchan. Más adelante, haciendo referencia a la magnitud de la gracia de Dios, dijo: y es así con la gracia de Dios. Él tiene tanta gracia como tú quieras, pero tiene mucho más que eso. El Señor tiene tanta gracia como el universo entero requerirá, pero tiene muchísima más. Él desborda. Todas las demandas que pueden hacerse a la gracia de Dios nunca lo empobrecerán. Ni siquiera disminuirán su reserva de misericordia. Quedará una mina de misericordia incalculablemente preciosa, tan plena como cuando comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando menos lo esperábamos, fuimos interceptados por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. ¿Y por qué lo opera Dios de esta manera? Para que nadie se gloríe. Entramos entonces a nuestro último punto, versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y una vez más, Pablo nos reitera el pensamiento, haciendo todo lo posible para llevarnos a entender que hemos recibido un don de parte de Dios en la gracia. Es decir, que la gracia que se le muestra a los hombres y las mujeres no es algo que podríamos merecer, sino que es un regalo de Dios. Nos muestra que no somos ni siquiera salvos por la fe como tal, sino por la gracia por medio de la fe. Y una manera interesante de verlo es ver cómo fluye el agua por medio de una manguera.
Verán, lo que podría realmente saciar tu sed es el agua, no la manguera. Sin embargo, la manguera es el instrumento que lleva el agua al punto en que tú puedas beneficiarte de ella. Así es que esto funciona. El agua es la gracia, la manguera es la fe. Entonces Pablo sigue recalcando entonces, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí en este momento hay mucho debate. Algunos teólogos entienden que Pablo se está refiriendo a la gracia, algunos teólogos entienden que se está refiriendo a la fe, algunos dicen que en el original se hace muy evidente que está hablando de la gracia, hermanos. Pero si les digo la verdad, en este momento a mí no me interesa que usted sepa si fue la fe o fue la gracia primero. A mí lo que me interesa que nosotros hagamos de aquí sabiendo es que ninguna de las dos cosas provienen de nosotros, sino que es don de Dios, como explicaba José en el caso de la fe la semana pasada, y yo en esta mañana la gracia. Aquí vemos entonces, hermanos, una obra hermosa y plena, porque si la gracia es don de Dios, la salvación un regalo de Dios, y nuestra fe también un don de Dios, como nos muestra 2 Corintios 4:4, realmente no hay espacio para que el hombre piense que tiene algún mérito en todo esto. Surge otra pregunta. Alguien podría decir si podría levantar la mano Andrew, pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre en todo esto? Y me gustó la explicación del teólogo Adam Clarke. Y cito, dice, cabe preguntarse, ¿no es la fe un don de Dios? Sí, en cuanto a la gracia por la que se produce. Pero la gracia o poder para creer y el acto de creer son dos cosas diferentes. Sin la gracia o el poder para creer, ningún hombre jamás creyó ni podrá creer, pero con ese poder, el acto de la fe es propio del hombre. Dios nunca cree por ningún hombre, no más de lo que se arrepiente por ningún hombre, pero es por medio de la gracia que es don de Dios que Él capacita al hombre para creer y para arrepentirse. ¿Con qué se come eso, amados? En términos llanos, que yo libre y voluntariamente me arrepiento, si y solo si Dios me ha concedido la gracia para hacerlo. Me ha concedido el regalo para hacerlo. Y a todo esto, como si no lo ha hecho lo suficiente, Pablo sigue martillando la misma idea sin cesar el texto completo. Oye, no crean que esto es algo que ustedes se pueden ganar. Justamente por eso es que Pablo ha recalcado tanto, oye, esta salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Recordemos que anteriormente decía que el propósito de Dios en todo esto es dar a conocer su gloria, su gracia a través de nosotros. Pero imagínense a pensar por un momento si yo tuviese algo que agregar a esa obra de Cristo. Lo más pequeño que se me podría ocurrir, que yo tuviese el derecho a decir que agregué algo. ¿Sabes lo que haría? Quizás ustedes no, porque yo digo esto porque sé cómo el pecado funciona en mi corazón, en lo que Dios me ha permitido ver, y quizás ustedes, y no sería sorpresa, son más santos que yo o más puros de corazón. Pero si soy yo que estoy en el cielo y sé que de alguna manera yo hice algo para merecer estar ahí, les aseguro que mis pensamientos serían, wow, la verdad que la expiación de Cristo fue algo grande, pero ¿y esa prédica que yo di el 15 de octubre? Fue bueno ese mensaje. Y eso fue lo que me dio el plus, lo que me dio el extra aparte de la sangre de Cristo para estar aquí. Si no hubiese sido por ese mensaje, yo no sé. Estaría ahí como que faltándole algo a la sangre de Cristo. Esa es mi realidad, hermano, porque aunque yo no lo diga, Dios sabe que es así. Y por eso es tan importante para mí, hermanos, este tema de la gracia. Porque yo sé que si hubiera la más mínima duda en mi corazón, en mi mente, para pensar que yo podría hacer algo para agregar a esa obra de Cristo, yo entendería que yo merezco
lo que Dios ha hecho por mí. Yo merezco estar aquí. Y no hay una blasfemia más grande que podría decir o pensar un hijo de Dios que pensar que la salvación que ha recibido como regalo es fruto de alguna obediencia o alguna obra. Hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué gloriarnos. Y hoy me paro aquí delante de ustedes, haciéndome la misma pregunta que siempre me hago: Señor, ¿y por qué yo? Yo no soy digno de decir ni media palabra de parte tuya. Sin embargo, Dios siempre me recuerda. Por eso mismo es lo que yo necesito que tú recuerdes. Que tú no eres digno de pararte ahí arriba. Tú no eres digno de haber recibido a mi hijo. Tú no eres digno de haber derramado sangre preciosa por ti. Pero ve, levántate y muestra lo que mi gracia ha hecho en ti. Hermanos, yo he escuchado gente felicitarme. Yo he escuchado personas decirme que quieren que sus hijos sean como yo. Y yo lo único que puedo decir es: no, hermano, no deseen ninguna de esas cosas, porque en mí no hay nada bueno. Y si algo bueno hay, es lo que Cristo ha hecho a través de mí. Porque ustedes solamente conocen una parte de mí. Mi esposa sí puede decirte. Mami sí puede decirte. No, porque yo vi ya que tú ibas a levantar la mano y decir algo. Entonces me puse adelante. Tú ves. Y vamos a orar por ti al final del culto. Todo lo que se puede ver en mí, mis hermanos, es la obra de la gracia y la misericordia de Dios. Y gracias a Dios que así lo reconozco. Nada tengo de qué gloriarme. Ninguno tenemos de qué gloriarnos. Porque el día que el cristiano piensa que tiene algo de qué gloriarse es el día que ha dejado de mirar hacia la cruz de Cristo. Y qué hermoso es, iglesia, cuando podemos reconocer nuestro valor por medio de la gracia y por medio de la sangre que fue derramado por nosotros. Porque es en este momento que podemos deleitarnos en las próximas palabras del apóstol Pablo, que dice: porque somos hechuras suyas. Dios nos salvó, no solo para darse gloria de que nos salvó, sino para hacer una obra hermosa en nosotros. En el griego, cuando el texto dice hechura suya, se traducía a poemia. Entonces la idea del texto es que Dios, por medio de la gracia, nos ha hecho un bello poema. Wow, hermanos. Por medio de Cristo somos hechos una obra de arte sellada y firmada con la sangre del artista que nos formó. ¿Cómo evidenciamos esta obra de arte entonces en nuestra vida? Este bello poema que Dios ha formado en nosotros por medio de Cristo, haciendo para lo que fuimos sellados y firmados, para hacer las buenas obras que exalten a aquel que nos salvó. Obras que Dios escribió desde la eternidad para nosotros por medio de la obra de Cristo. En español, iglesia, nuestras obras son evidencias de nuestra salvación, no su causa. Somos hechura suya, bello poesía, obra de arte de nuestro Dios. Y todo esto es posible porque el artista estuvo dispuesto a firmar y sellar esa obra con su sangre. Anteriormente explicaba cómo por medio de la gracia todo lo que se dice de Cristo se puede decir de mí, pero no puedo culminar este sermón sin recordar que todo lo bueno que se podría decir de mí por medio de Cristo es porque Él cargó con todo lo que Dios podría haberme hecho a mí y dicho de mí en aquella cruz del Calvario. Hoy todo lo que se dice de mí o todo lo que Cristo es se atribuye a mí porque Él cargó con mi pecado en aquella cruz. Hermanos, si a mí me duele ver a mi hija y saber que ella aún está muerta espiritualmente y que descanso en la misericordia, la gracia, la soberanía de mi Dios, porque aunque me duele, yo sé que eso es una consecuencia justa
de nuestro pecado. Yo no puedo decir que no es lo que merecemos. Estaría hablando mentira. Pero ¿qué podríamos decir, hermanos, de aquel que no conoció pecado y tuvo que hacerse pecado para que Andrea, mi hija, tuviese la oportunidad de hallar gracia por medio de Dios? O bueno, no la oportunidad, para que hallara gracia delante de Dios, si es su voluntad. Hermanos, es en la obra de Cristo que tenemos la evidencia más grande del deseo de Dios por salvar a su pueblo. Iglesia, yo no sería capaz de entregar a mi hija para salvar a un justo, mucho menos a un pecador y mucho menos a un muerto. Pero Dios, viendo mi condición, viendo mi caminar hacia la misma boca del infierno, porque no era para otro lugar que yo iba, dijo: no lo voy a permitir. No lo voy a permitir y te salvaré. Te salvaré aunque me cueste la vida a mi hijo. Derramaré sangre por ti, porque te amo y porque te llamé desde la eternidad. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos muertos, que nos deleitábamos en nuestro padre Satanás. Y Dios, en vez de decir: no se preocupen, yo lo agarro en la bajadita, dijo: por mi misericordia, por mi gracia y por mi bondad te rescataré. Haré de ti una nueva obra, haré de ti bella poesía. Cuando nos sentamos a leer el Génesis, nos asombramos tanto de ver cómo Dios con su palabra de la nada creó absolutamente todo. Pero yo me sorprendo aún más de ver cómo Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo para dar vida a un muerto como yo, para dar vida a un fornicador como yo, a un mentiroso como yo, a un malagradecido como yo. Por ende, hermano, amigo, hoy es día de gracia. Hoy es día de gracia. Hoy es día para hacer nueva hechura en Cristo si has creído en esta palabra. Fornicador, levanta tu mirada a la cruz. Mentiroso, levanta tu mirada a la cruz. Adúltero, levanta tu mirada a la cruz. Homosexual, levanta tu mirada a la cruz. Evasor de impuestos, levanta tu mirada a la cruz. Transgresor de la ley de Dios, que si usted no se ha identificado con alguna de las otras cosas que yo he dicho, todos lo somos. Levanta tu mirada a la cruz de Cristo, encuentra gracia, encuentra salvación. Oh Santo, tú que estás muerto, si has entendido esta palabra, has recibido un regalo de Dios. Hoy es día de gracia. Abre tus ojos y cree, porque de lo contrario, el único camino que encontrarás, sin importar el rumbo que pienses que estás tomando, es derecho al infierno. Esa es la verdad. Y no se lo voy a ocultar. Deleítate en la gracia de nuestro Dios y sé el bello poema que Él quiere que seas, no porque lo mereces, sino para la gloria y honra de nuestro Dios, para que nadie se gloríe. Amigo, amiga, el que está fuera de Cristo, el que rechaza la gracia, está haciendo su fila para comprar su boleta al infierno. Es duro, pero es la realidad. Y yo no quiero ese final para ti. Por lo que te digo, ven a nuestro Dios. Descansa en su gracia. Donde venga tormenta, venga escasez, venga persecución, podremos gozarnos en la gracia de nuestro Dios. Porque si ciertamente el que no está en Cristo por rechazar la gracia tiene destino seguro, el que está en Cristo puede recordar la gran verdad bíblica que dijo, y no se sorprendan, Juan Luis Guerra.
Dijo Juan Luis Guerra en su último sencillo, Emilio, dice, y todo el que recibe la gracia entra de cabeza para el cielo. Y en esa verdad, mis hermanos, aunque parece jocoso, encontramos nuestra única esperanza. Es por medio de Cristo, por medio de su obra, que nosotros podemos saber que estamos esperando herencia segura de nuestro Dios. Gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por la salvación, y gracias, Señor, gracias por la sola gracia, la salvación sola por gracia. Al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, iglesia, para que nadie se gloríe. Pongámonos de pie, iglesia. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque si hemos entendido esta verdad es porque hemos recibido un regalo tuyo, Señor. Padre, porque esto no depende de nuestro intelecto, nuestra capacidad de entender. Es una obra que tú sellaste y firmaste con la sangre de tu Hijo y que aplicaste a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Señor, no tenemos mérito, no tenemos en qué gloriarnos, mi Dios. Lo único que podríamos hacer ante todo esto es caer de rodillas y adorarte por lo bueno que tú has sido con nosotros. No viendo en un futuro que yo tenía potencial, no viendo en un futuro mis buenas obras, Señor, sino que haciendo todo esto por tu propia voluntad, para yo no tener nada de qué gloriarme. Y eso es lo que me permite descansar, Señor. Que no hay nada que yo pueda hacer. Si estoy en ti, si estoy verdaderamente en ti, no hay nada que yo pueda hacer para alejarme de ti. Porque tú has derramado sangre preciosa. Gracias, mi Dios, porque no solo me has mostrado misericordia en no darme el castigo que yo merezco, sino que me has mostrado gracia en darme el regalo que yo jamás podría merecer. Permíteme, Señor, permítenos a todos los que estamos aquí vivir de acuerdo a este regalo hermoso que tú nos has mostrado, como queriendo vivir, Padre, para exaltar a aquel que nos ha dado este regalo. En una ocasión alguien me dijo que era mejor deber dinero y no un favor, porque hay favores que ni siquiera la vida te podrán alcanzar para pagar. Y esto es el favor que tú has hecho por nosotros, Señor. La eternidad no me alcanzará para pagar lo que has hecho por tu pueblo, Padre. Señor, y si hay alguien aquí en esta mañana que ha entendido esta verdad, que esta palabra ha penetrado su mente y su corazón, levanta su mirada, Señor. Levanta su mirada y hazlo convertirlo en el bello poema que tú quieres que sea, Señor. No porque lo merece, sino por tu gracia y tu bondad, Padre. Guarda esta palabra en nuestra mente y nuestro corazón y que nos deleitemos en esta verdad todos los días de nuestra vida. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, iglesia.